Muy bien. ¿Ven la pantalla? Sí, doctor. Sí, se transmite, ¿no? Ya. Muy bien, entonces vamos a empezar con el repaso. Empezaremos primero con lo que corresponde a NAC, ¿sí? Miren, en NAC es lo que debemos primero conocer. Ya no vamos a hablar lo mismo que hemos hablado en la parte de teoría, de la práctica, ¿no? Sino simplemente ir a la parte más relevante de todo, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer para ver el tema del tratamiento es la severidad, ¿sí? Entonces, y para ver la severidad, recuerden que tengo dos scores, el CURP 65 y tenemos el PSI, ¿sí? Recordar también que en CURP 65 va a ser la confusión, la urea, la frecuencia respiratoria, la presión arterial sistólica y la edad, ¿no? Mayor o igual a 65. La PAS es menor de 90 o PAT menor o igual a 60, la frecuencia respiratoria mayor o igual a 30 y la urea mayor a 42, ¿sí? Cualquiera de estos parámetros, si sale positivo, basta que sean 2 o más, la neumonía pues se considera moderada. De 0 a 1 es leve, de 2 a 3 moderada y 4 o 5 severa, ¿sí? Luego tenemos el score de PSI que, como les mencioné, tiene muchos parámetros, pues por tanto en un examen es un poco complejo que les vayan a preguntar considerando toda la cantidad de parámetros. También es un poco difícil aprendérselos de memoria, pero sí lo que tenemos que hacer es de que se recomienda que para hospitalizar un paciente tiene que ser el PSI mayor de 90, ¿sí? Con un PSI de mayor de 90 yo ya puedo hospitalizar y se considera muy severo el manejo en UCI cuando este puntaje es mayor a 130, ¿sí? Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es tratar de definir qué tan severo es este cuadro, ¿sí? Porque depende mucho de la severidad también para definir el tratamiento. Muy bien, ya no vamos a hablar tanto de gérmenes, ¿no? Yendo al tratamiento, básicamente, como lo recuerdan, es importante que recordemos las alternativas de tratamiento, ¿no? Entonces yo voy a tener un paciente, ¿sí? Que es una neumonía leve, sin factores de riesgo. Luego tengo una neumonía leve con factores de riesgo, ¿sí? Recuerden todos esos factores de riesgo que habíamos visto en clase, ¿no? ¿Qué factor me predispone a mí para severidad de un cuadro de neumonía o no? Y cuando tengo una NAC leve, sin factor de riesgo, recuerden las alternativas que tenemos: amoxicilina, doxi y acitro, ¿no? En cambio, cuando tenemos un paciente que tiene algún factor de riesgo, es una terapia doble. Hay que dar dos terapias, ¿no? Que puede ser la amoxicilina más ácido clavulánico, la cefuroxima, todo esto junto con acitro, ¿no? O claritro, ¿no? Algún macrólido. O en caso de alergias, puedo dar
fluoroquinolonas respiratorias, ¿no? Estamos hablando de levofloxacina o moxifloxacina. Muy bien. Pero si ya tengo un paciente, obviamente estos los voy a manejar por vía, como conversamos en la práctica, con vía ambulatoria, ¿no? O sea, tratamiento domiciliario. Pero cuando hay un paciente que, pues, de acuerdo al CURP 65 o al PCI ya requiere hospitalización, pues el tratamiento va a ser diferente, ¿no? Entonces, en NAC hospitalizado, si recordamos, mis alternativas son el ampicsulbactam, la ceftria, la cefotaxima, y a esto se le va a agregar o un macrólido o una fluoroquinolona. Muy bien, podemos hacer cualquiera de estas combinaciones, ¿sí? Se dice que es un poco mejor mezclar un macrólido como parte del tratamiento. Muy bien. Y también la otra cosa que deben recordar de neumonía es los fármacos contra la pseudomona, ¿sí? Los famosos antipseudomónicos en la terapia de la neumonía en hospital, ¿sí? Y ahí vamos a tener, por ejemplo, piperacilina tazobactam, acefepime, aceftazidima, pero ceftazidima dosis altas de 2 gramos cada 8, el imipenem y el meropenem. El imipenem que se da 500 cada 6 idealmente y el mero que se da 1 gramo cada 8 horas. Asimismo, si hay riesgo de MARSA, voy a agregar vancomicina, ¿sí? Entonces es muy importante que recordemos todas estas cosas, ¿sí? Que les he mencionado. Otras medidas terapéuticas en el contexto de NAC que no sean en la terapia antibiótica, pues vamos a tener fluidos, los líquidos son importantísimos, la nutrición, dar sintomáticos si es que tiene dolor, mucha tos, aspirar secreciones, oxígeno obviamente, y corticoides. No se olviden que los corticoides podemos utilizar hidrocortisona o metilprednisolona, ¿sí? Cualquiera de estos dos corticoides. ¿En qué casos se utilizan los corticoides? ¿No? Antes se creía que era solo para shock séptico, ahora ya se sabe que es para todos los casos de NAC grave. ¿Y cómo determino cuál es NAC grave idealmente? Recordemos los criterios de la ITS-ITSA, ¿sí? Perdón, de la ATS-ITSA. Estos criterios, si recordando, son 2 criterios mayores. Basta que un criterio sea positivo y ya es considerado una NAC grave. Y hay 7 criterios menores, basta que 3 sean positivos y también ya es considerado NAC grave. Y si es NAC grave, lo que cambia es el uso de corticoides, ¿sí? Por vía parenteral. Muy bien. Ahora, en cuanto a EPOC, ¿sí? Como les mencioné, es el tema más fácil, o no más fácil, sino digamos que más cortito para temas de examen que tenemos dentro de la fase, ¿sí? En EPOC
recordar, ¿no? El dibujo que les hice, ¿sí? Vamos a tener acá al A, al B y al E. Aquí venía lo que son las exacerbaciones y acá venía lo que es la disnea, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que ver, ¿no? Y, digamos, en cuanto a las exacerbaciones, dijimos que acá va de 0 a 1 exacerbación y acá mayor o igual a 2 exacerbaciones o una hospitalaria. Basta que una de estas haya sido hospitalaria y ya va a ser E. Y luego para dividir A y B lo vamos a utilizar los scores de disnea, que nos permiten qué tanto afecta la disnea a la vida cotidiana de las personas, ¿no? Entonces, si aquí tenemos hay dos scores, el MMRC y el CAT. Si el MMRC es 0, 1 o el CAT es menos de 10, está en el A. Y si el MMRC es mayor o igual a 2 o el CAT es mayor o igual a 10, automáticamente ese paciente va a estar en B, ¿sí? Y para el grupo A, ¿qué voy a utilizar? Un broncodilatador. ¿Cuál? Puedo escoger un LABA o un LAMA, cualquiera de los dos, ¿sí? Recordando que el LABA, de los LABAs más importantes van a ser el salmeterol y el formoterol, y de los LAMAs más frecuentes el bromuro etiotropio. Muy bien, si por el contrario mi paciente está en estadio B, yo le voy a dar un LABA más un LAMA al mismo tiempo, ¿sí? Un LABA más un LAMA. Y si mi paciente termina en el grupo E, les vamos a dar exactamente lo mismo que el grupo B, solamente que le vamos a agregar corticoides. Los corticoides los vamos a dar idealmente cuando los eosinófilos estén mayor o igual a 300, aunque se dice que si son más de 100, también ya podría intentar darse corticoides, ¿sí? Así de sencillo. No se olviden también de repasar algunas otras medidas generales, como el dejar de fumar, la actividad física, la rehabilitación y fisioterapia respiratoria, la nutrición. Las vacunas también son importantes. Muy bien. No se olviden también que se puede dar algunos otros medicamentos que no están considerados dentro del grupo, como puede ser, por ejemplo, la citromicina, ¿no es cierto? La citromicina que vamos a dar 503 veces por semana o 250 diarios se da por hasta 6 meses. Esto se ha visto que es un inmunomodulador que ayudaría a mejorar a estos pacientes, ¿sí? Muy bien. Ahora, en el caso de una agudización, de una exacerbación del EPOC, ¿sí? Primero hay que definir qué tan severa es mi agudización, si es una leve, moderada o muy grave. Y básicamente esto lo podemos hacer con la clínica, ¿no? Por ejemplo, será leve si es que el paciente al examen al examen físico y pruebas realizadas, pues está todo en orden. En cambio, en el moderado va a ser cuando hay comorbilidad cardíaca, 2 o más agudizaciones en el último año o que la FEBI esté menos de 50. Y la agudización grave va a ser cuando es una disnea ya evidente con un MMRC de 3 a 4. Y finalmente tenemos la agudización muy grave, ¿sí? En esta agudización muy grave puede haber parada respiratoria, inestabilidad hemodinámica, disminución del nivel de conciencia, acidosis respiratoria, etcétera, ¿sí? Para manejar esto, pues hay que usar broncodilatadores, hay que usar cámaras nebulizadoras, los corticoides sistémicos, la antibiótico-terapia y ajuste de tratamiento de acuerdo a las comorbilidades que pueda tener su paciente.
Muy bien. Básicamente es lo que quería comentarles un poquito con respecto a EPOC. Vamos con la tercera, práctica, que es TEC y TBM, ¿sí? Respecto a TEC y TBM, recuerden lo primero que tenemos que saber, porque me va a ayudar a clasificar. El EPOC va a ser el score de Glasgow, ¿sí? Entonces, recordar que el score de Glasgow, ¿sí? Con los 3 parámetros que hemos visto en práctica, ¿no? La apertura ocular, la respuesta verbal, la respuesta motora, me va a definir si es que el paciente tiene un compromiso leve, moderado o severo, ¿no? Leve va a ser considerado de 13 a 15, moderado va a ser de 9 a 12 y severo menor o igual a 8, ¿sí? Y de acuerdo a eso también me ayuda mucho para ver el tratamiento, ¿sí? De estos pacientes. Y aquí yéndonos al parte del tratamiento ya per se del TEC, pues tenemos las medidas de neuroprotección que mencionamos en la clase. No sé si se acuerdan, todas las medidas con la finalidad de disminuir ese edema cerebral, ¿no? Y para eso, sí, recordar siempre el PPC, que es la presión de perfusión cerebral, que es la PAN menos la PIC, para más o menos un poquito ir recordando qué es lo que tenemos que hacer en estos pacientes. Muy bien, entonces, lo que tenemos que hacer primero, obviamente, va a ser aumentar la PAN, ¿no? Entonces tenemos que tratar de aumentar la presión arterial media o evitar que disminuya, ¿no? Tratar de mantenerla muy ligeramente elevada, ¿no? ¿Qué más? Tenemos que tratar de disminuir el edema cerebral tenemos las soluciones hipertónicas, ¿no es cierto? Administrar las soluciones hipertónicas, que aquí tenemos el manitol y el cloruro de sodio al 3%. Tenemos esas dos posibilidades, ¿sí? Recordando que el cloruro al sodio al 3 es el que tiene más evidencia a favor de su uso, se da 1 mililitro aproximadamente por kilo. Y no se olviden también del manitol, que también es muy útil, que es bien al 20%, o sea, 20 gramos en 100 mililitros, y se da una dosis inicial fluctuante entre más o menos 1 a 2 gramos por kilo, ¿no? Y un mantenimiento de 0,5 o inclusive hasta 0,25 a 1, casi la mitad de la dosis, ¿no? O sea, la dosis inicial, la mitad de la dosis es la dosis con la que vamos a continuar, ¿sí? Es súper importante también en mi paciente que hay que, la cabecera elevada, ¿no? Idealmente 30 gramos, ¿ya? Hay que tratar de mantener niveles de saturación óptimos entre 94 y 98. Luego, mantener los niveles de glucosa entre 140 y 180. Hay adicionalmente eso, un poco de controversia al respecto del uso de anticonvulsivos. Algunos dicen que en el caso de severo se debería dar tratamiento anticonvulsivo con levetiracetam, con benzodiazepinas, etc. Hay evidencia de utilizar estos de manera profiláctica en el caso de crisis convulsiva, pero
o en casos de TEC severo, pero en el caso de TEC moderado o leve no se corresponde iniciar de manera profiláctica, o sea, en el paciente que nunca antes había tenido estos problemas, ¿sí? También es importante dar profilaxis para tromboembolismo venoso con enoxaparina de 40 a 60 cada 24 horas, ¿sí? Para evitar la aparición de trombosis venosa profunda. Muy bien. Muy bien, muy bien. Van a revisar, vamos a ir viendo, vamos avanzando un poquito más. Por favor, me van a dar un minutito, un par de minutos y ahorita regreso. Espérenme. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ya, muy bien, sigamos. Entonces, no se olviden el tema de las medidas de neuroprotección aquí que se le estoy mencionando, ¿no? Tenemos también el control de temperatura, hay que evitar la fiebre, atacarla antes de que sea mayor a 38 grados. Luego también hay que ver como ya una medida última, ¿no? La craniectomía descompresiva en casos severos o en casos donde haya la presencia de un hematoma epidural o un hematoma subdural, ¿sí? No olvidándonos que el hematoma epidural es el que tiene la forma de un lente biconvexo, y el subdural es bicóncavo, ¿no? En forma de plátano o de media luna, el hematoma subdural, ¿sí? Y también se puede utilizar, obviamente, para disminuir la PIC, ¿no? Y con eso la presión de perfusión cerebral, pues va a mejorar mucho. Ya saben, contraindicado el uso de corticoides, ¿sí? No podemos utilizar ningún tipo de corticoide en el contexto de TEC. Sí, y de TBM lo más puntual es que, bueno, como les expliqué, la PAM tiene que estar un poquito más alta, ¿sí? Más o menos a 80, 85 en pacientes con TBM, perdón, con traumatismo vertebromedular, y también que en traumatismo vertebromedular aún sigue figurando el tema de la metilprednisolona como parte del tratamiento, ¿no? Aún se sigue manteniendo un poco como evidencia de su uso, aunque en realidad la mayoría de guías ya lo están empezando a retirar y solamente para casos muy puntuales, ¿no? Listo, luego de eso vamos a ver el cuarto tema que vimos en las prácticas, fue el tema de las alergias, ¿sí? Y en cuanto al tema de las alergias, si recordamos un poquito, les dije que es sumamente importante que logremos diferenciar una urticaria, un angioedema, la anafilaxia y el shock anafiláctico, ¿sí? Esas cuatro entidades que pues tienen un tratamiento que, si bien es cierto, tiene sus particularidades o sus similitudes, también tiene sus diferencias, ¿no? Recordar que en la urticaria el tratamiento de base van a ser los antihistamínicos, ¿sí? Toda urticaria vamos a dar antihistamínicos por el tiempo que dure la urticaria. En el caso de angioedema, pues voy a utilizar antihistamínicos más corticoides, ¿sí? Por vía oral. Esto habitualmente en un paciente leve, ¿no? Para casos de angioedema severo, pues puedo utilizar corticoides por vía endovenosa, ¿sí? En anafilaxia, ya va a entrar como tratamiento de primera línea la adrenalina. Y en shock va a entrar en tratamiento los líquidos
y la adrenalina. ¿Sí? En resumen, este más o menos es lo más importante que tienen que llevarse. Recuerden, para que sea anafilaxia es cualquiera de estas dos, pero más síntomas sistémicos, ¿no? Si tenemos estos dos, es una anafilaxia, ¿no? Y entendiendo que afectación sistémica va a ser sobre todo digestiva, pulmonar y cardiovascular, ¿sí? Cuando se afectan estos sistemas de nuestro organismo, es ahí cuando podemos decir que hay una anafilaxia, ¿sí? Y se trata con adrenalina. En el caso de anafilaxia, la adrenalina se administra por vía intramuscular, ¿sí? De 0,3 a 0,5 miligramos. Pero cuando ya está en shock debido a la severidad del cuadro y el paciente pues ya está intubado, está con monitor y todo lo demás, pues podemos agregar adrenalina. ¿Ya? No se olviden en shock que hay que dar de 1 a 2 litros. No se olviden también que de los antihistamínicos tenemos dos tipos, no muy importantes. Los H1 y los H2. Los H1 tenemos también dos subtipos que van a ser los de primera generación y los de segunda generación. ¿Sí? Es muy importante que recordemos esto. Obviamente también las dosis que ya les mencioné en práctica, ¿no es cierto? Hay que recordarlas y darles una revisita a las dosis de los antihistamínicos, de los corticoides y la adrenalina, ¿sí? Bueno, a pesar de que ya le he mencionado acá, recordar que en caso de shock séptico la adrenalina tiene que ir por vía parenteral, endovenosa. De tratamientos de segunda línea como omalizumab no vamos a conversar tanto, si eso ya lo hemos visto en la práctica. Es más probable que algo se pregunte de aquí. El tema también, no se olviden de la alergia, que se limite la exposición al polvo, a vapores o a cualquier alérgeno que me pueda desencadenar estos cuadros, ¿sí? Que pueden llegar a ser tan severos como la muerte en el caso de un shock anafiláctico, ¿sí? Ya para terminar, lo último que vimos, lo que vimos en la última práctica es los síndromes inflamatorios intestinales, ¿sí? Y en cuanto a los síndromes inflamatorios intestinales, hay que recordar que ahí tenemos que diferenciar dos patologías que son la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, ¿sí? Básicamente les voy a mencionar las diferencias. Ya hemos visto todo el tema en la práctica. Vamos a ver las diferencias entre cada uno de ellos, ¿no? Entonces, primera diferencia que vamos a tener va a ser que vamos a poner aquí, ¿sí? Vamos a poner aquí Crohn y colitis ulcerativa, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en Crohn la afectación es en parches. ¿Qué quiere decir en parches? Que si yo tengo acá, digamos que este dibujo es de un colon, ¿sí? Y un intestino delgado, un ilion, ¿ya? La enfermedad de Crohn me puede afectar, por ejemplo, aquí, y luego me va a afectar aquí, y me va a afectar aquí. O sea, se salta, parcheado, ¿sí? En cambio, en la colitis ulcerativa la afectación es continua. ¿Qué quiere decir continua? Que, por ejemplo,
el paciente va a empezar aquí. Y va a afectar todo. Va a ir ascendiendo, ¿sí? Recordemos también, antes que se nos olvide, que la colitis ulcerativa se divide en tres, ¿no? Para fines terapéuticos. La colitis ulcerativa, la proctitis, que solo afecta la parte del recto. Tenemos la colitis izquierda o distal, que afecta desde el recto hasta antes del ángulo esplénico. Y la extensa, que pues va a afectar más allá del ángulo esplénico, ¿no? Y tiene su límite, puede afectar, por ejemplo, aquí, y eso sería un Crohn, ¿no? Porque para que sea colitis ulcerativa, la afectación ha tenido que avanzar, y hasta llegar acá, ¿no? ¿Por qué? Porque es continuo, ¿sí? ¿Qué otras diferencias más vamos a encontrar entre una y otra? Pues que la colitis ulcerativa, su síntoma principal es la diarrea con sangre. La diarrea, perdón, estamos mal aquí. Y en Crohn va a ser el dolor. La afectación de pared es superficial y la afectación de pared es profunda. Sí, vamos a tener que Crohn va a tener mayor pérdida de peso, va a tener mayor fiebre. Colitis ulcerativa va a tener sangrado rectal. ¿Sí? En Crohn vamos a tener una presencia de masa palpable. Muy bien, y otras diferencias más que ya las hemos mencionado. Y cuanto al tratamiento, que es casi parecido, recordar que tenemos la terapia convencional y la no convencional. Dentro de la convencional, pues, están los que hemos visto, que son básicamente los 5 ASAs, los aminosalicilatos, los corticoides y los inmunomoduladores. Dentro de los 5 ASA vamos a tener a la mesalazina, que se da por vía enema o supositorio. También tenemos a la sulfasalazina, muy bien. Dentro de los corticoides vamos a tener diversas vías. Vamos a tener la vía rectal, en la cual va a estar la hidrocortisona y la budesonida. Luego vamos a tener que se pueden dar por vía oral, ¿sí? Enteral. Y luego que se pueden dar por vía endovenosa, ¿sí? Dependiendo mucho también de la severidad del cuadro. Muy bien. Y en cuanto a la inmunoterapia, tenemos a la azatioprina, ¿sí? Las dosis ya no las voy a repetir, pues ustedes ya las saben. ¿Cómo vamos a iniciar el tratamiento? Sencillo, ¿sí? Si tenemos una colitis ulcerativa de este nivel, le vamos a poner número 1, este número 2 y este número 3. Si tenemos hasta un número 1, ¿qué puedo utilizar? 5 ASAs, ¿sí? Los podré utilizar por vía rectal, ya sea en supositorios o en enema, ¿sí? Si tengo una afectación 2, ¿ya? Colitis izquierda, aquí tengo que utilizar 5 ASAs también, ¿sí? Tengo que utilizar los 5 ASAs, pero en enema, ¿sí? Sí o sí en enema. Y si tengo una extensa, 3, voy a utilizar por vía oral, más vía rectal, ¿sí? Sulfasalazina más mesalazina de manera combinada, ¿sí? Y cuando tengo un Crohn,
el tratamiento va a ser corticoides. ¿Sí? Ya sea por vía oral o por vía parenteral. En cuanto a los corticoides, no se olviden la budesonida, que se elimina directamente mejor dicho, se elimina directamente a ilion, es importante también. Y bueno, ¿qué tenemos que saber en cuanto a esto? O mejor dicho, ¿qué tiene que ver los inmunomoduladores, ¿sí? Como la cetiopirina? Básicamente, este fármaco me va a ayudar a quitar la dependencia al corticoide. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hemos visto este tratamiento es para el caso de un ataque agudo. Pero para la terapia de mantenimiento, no se da corticoide. ¿Qué alternativas tenemos? 5-ASAs. Y también tenemos a la satioprina. Ese va a ser mi tratamiento, ¿no? En el caso de terapia de mantenimiento. Luego, cuando un paciente de estas características que tú le has dado este tratamiento y no responde, ¿sí? No hay respuesta. En el caso de colitis ulcerativa, si no hay respuesta, le puedo agregar corticoide. Y en el caso de Crohn, si no hay respuesta, le puedo agregar un inmunomodulador. Si a pesar de esto no hay respuesta aquí, a ver, en caso de corticoide, le puedo agregar un inmunomodulador, o sea, la satioprina. Y en el caso de Crohn, si ya le di corticoide, bueno, inició con corticoides, le agrego inmunomoduladores, ya me voy a terapia no convencional, que son los biológicos, ¿sí? Y en el caso de que a pesar de esto, de que ya le agregué 2 productos más, si no funciona, le voy a agregar también la terapia no convencional, ¿sí? Y ya finalmente, para terminar, en cuanto a la terapia convencional, como les mencioné en clase, no es tan importante que sepamos eso de memoria, simplemente conocer que en cuanto a la terapia no convencional, hay que tener mucho en cuenta el factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí? Con su fármaco más representativo, el más antiguo, el infliximab, que se utiliza para tratar, pero hay otros, ¿no? Como el certolizumab, el adalimumab, el golimumab, etcétera. No es necesario mucho aprender el tema de dosis en cuanto a esto, sino que es como una alternativa terapéutica. Y algo muy interesante es que estos fármacos, ¿sí? Se pueden utilizar tanto en ataque agudo y si lo solucionan el ataque agudo, la terapia de mantenimiento tiene que seguir con esto, ¿sí? Muy aparte, el paciente tiene que dejar de fumar, hay que hacer unas dietas especiales, el paciente debe tratar en la medida de lo posible de consumir suplementos de vitaminas, ¿sí? Sobre todo ácido fólico, vitaminas del complejo B. En caso de paciente que se hospitalice, hay que darle trombosis venosa, puesto que estos pacientes están en un estado de hipercoagulabilidad, lo cual lo puede predisponer. ¿Sí? Los anticoagulamos básicamente con heparinas de bajo peso molecular, ¿sí? A dosis de 1 miligramo por kilo cada 24 horas. Muy bien. No sé si es que tuvieran alguna consulta sobre el tema. Doctor, ahorita una pregunta. ¿Usted cree que en el examen venga tal cual dosis? Es posible, sí. Hay algunos fármacos que te pueden venir. Por ejemplo, ¿en qué situaciones yo consideraría que sí es meritorio aprender dosis? Aquí, en antibióticos, ¿sí? Sí que me parece que es meritorio aprender dosis
quizás sobre todo para lo que es, vamos a ponerlo en rojito, sobre todo esto de aquí, ¿sí? Amoxidoxiacitro, sobre todo esto, y aquí, sobre todo ceftriaxona, las fluoroquinolonas, los macrólidos, importante reconocer la dosis, ¿no? Aquí no creo que les pregunten per se dosis porque vienen PAFs en su mayoría, ¿sí? Pero por ahí sí recordar la dosis de corticoides, que habitualmente es prednisona 1 miligramo por kilo, ¿sí? Y en el caso de metilprednisolona lo damos más o menos 60 hasta 80 miligramos cada 24 horas, ¿sí? Por ahí eso les pueden preguntar. En TEC no tanto les van a preguntar dosificación. En alergias es posible que sí, sobre todo de los antihistamínicos H1 de segunda generación. Esto sí, yo creo que sí tiene que saber dosis, también dosis de adrenalina. Y por ahí quizás también dosis de los 5 ASAs. ¿Sí? Lo demás un poco difícil, ¿no? Y es un tema un poquito más complejo también. ¿Alguna otra duda?